Señor por todo lo que Él nos ha dado, sus promesas reales, la fuerza espiritual y sobre todo su presencia cuando estamos alabando y adorando su bendito nombre. Vamos a tomar la Biblia en el libro de Mateo capítulo 17. La palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 17. Hemos terminado el capítulo 16. Ahora entramos al capítulo 17. Dice la palabra de Dios, versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó que no digáis nada de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo, Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Gloria al Señor. El tema entonces es, conforme está en la Biblia, la transfiguración. La transfiguración. La transfiguración es una demostración sin igual de la gloria del Hijo de Dios. No se había manifestado de igual manera en ningún momento. Y dice la palabra de Dios que sucedió en un monte muy alto y que fue una de las más grandes experiencias del ministerio terrenal de Jesús. 6 días después del incidente en Cesarea de Filipos. ¿Qué sucedió en Cesarea de Filipos? Cuando los hombres opinaban sobre el Mesías, pero todos erróneamente diciendo que era algún profeta de la antigüedad. Sin embargo, Pedro, influido por el Espíritu Santo, directamente Dios le habló diciendo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la declaración de 6 días antes de este incidente. Entonces Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y fueron a este monte alto en algún lugar de Galilea. No especifica porque montes habían varios
y la palabra del Señor no le da casi mucha importancia qué monte fue. Muchos comentaristas asignan significado a los 6 días, porque después de 6 días de esta gran revelación sucede esta gran manifestación de la transfiguración. Los comentaristas dicen, bueno, 6 es el número de hombre, significando sus días de trabajo. Dios trabajó los 6 días en la creación y el 7º reposó. 6 días después de transcurrido la obra y el día del hombre, luego llega el día del Señor, el día del reino. Ellos le encuentran esta simbología. Pero cuando Lucas habla, dice que la transfiguración tuvo lugar 8 días después. Entonces, estas son las pequeñas diferencias, no diferencias teológicas, por supuesto, pequeñas diferencias en que Mateo dice 6 días y Lucas dice 8 días. Entonces, ¿por qué? Evidentemente que Lucas incluye los días terminales, además de los días de intermedio, o sea, los días laborables, podemos decir, y los días festivos. Por cuanto para Lucas el número 8 es el número de la resurrección. Entonces Lucas está tratando de ubicar y de darle más importancia a la resurrección, al nuevo comienzo que identifica con el reino, con el comienzo del gobierno de Cristo. Bueno, Pedro, Jacob y Juan, que parecen haber ocupado un puesto especial a proximidad al Señor, estos 3 discípulos que siempre estuvieron más cerca de Jesús, y en toda la Biblia de los evangelios los vemos a los 3, a Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Entonces, ellos tuvieron el privilegio, los únicos 3 tuvieron el privilegio de ver a Jesús transfigurado. Hasta este momento de la transfiguración, la gloria de Cristo había estado velada en un cuerpo de carne. Los escribas, los fariseos, las autoridades religiosas les decían, danos una señal del cielo. Esta habría sido una gran señal del cielo, pero eso no habría sido sino satisfacer los caprichos, la incredulidad y la rebeldía de los que se enfrentaban a Jesús. Jesús nunca hizo nada parecido delante de ellos. Pero ahora en esta transfiguración su rostro y sus vestiduras se volvieron radiantes como el sol, con una luz resplandeciente. Imagínense, Pablo tuvo una experiencia semejante. Resplandeció la luz, pero él no vio a Jesús y no lo identificó, aunque lo hubiera visto, porque Pablo nunca lo conoció cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal. Y al escuchar la voz y él enceguecido por la luz, él solamente atina a decir, ¿quién eres, Señor? Y la voz es quien le habla. Pero aquí los 3 apóstoles tienen la visión directa con esta manifestación radiante y una luz resplandeciente. Era una manifestación visible de Dios, de la deidad, así como la nube de la gloria que se presentaba en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Shekinah, simboliza la presencia de Dios. Qué maravilla habrá sido para la visión de estos 3 temerosos discípulos, crédulos pero temerosos, cercanos al Señor
pero no tan convencidos en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, después de estas visiones, yo creo que la fe de ellos está totalmente fortalecida. Gloria sea al Señor. Los personajes de la escena de la transfiguración. El primer personaje, por supuesto, fue Jesús. La escena fue una visión anticipada de cómo será el Señor Jesús cuando regrese para establecer su reino. Entonces, tenemos que pensar que nosotros tendremos la oportunidad de tener una experiencia de su grande transformación. Ahora, en el mundo entero, la gente tiene la idea de un Cristo conforme lo han pintado. Pero todos saben que esa no es la cara de Cristo, primeramente porque es una cara europeizada, no de los judíos. Así que, segundo, porque el pintor Miguel Ángel usó a un homosexual que le sirva como modelo para sacar la cara del Señor. Pero todos tienen una idea. Lo ven a Cristo así, el Señor Jesús. Y la mayoría del mundo religioso, cuando ve una imagen, lo asocia con Jesús e inmediatamente le rinde una pleitesía persinándose, ¿no? Pero en realidad no tenemos ni la más remota idea de cómo será en realidad el resplandor de su venida. Jesús, de cierto que nosotros intuimos y sabemos por la palabra, que no volverá a aparecer como el cordero del sacrificio, sino como el león de la tribu de Judá. Ya no como el ser indefenso que está entregado a las manos de sus ejecutores para ser asesinado, sino ahora viene como el que ha vencido y viene con poder y gloria. Así que todos los que le vean le reconocerán inmediatamente como el Hijo de Dios, no por el rostro, porque nosotros no tenemos siquiera la menor apreciación de su rostro. La Biblia no lo describe como una fotografía lo habría hecho, pero por la majestuosidad, por la grandeza y el poder omnímodo que demostrará en su venida, no habrá ninguna duda. El corazón de las personas inmediatamente entenderán que es el Hijo de Dios, que es el Rey de Reyes, de señores. Así que el personaje más grande de la transfiguración pues fue Jesús. Y eso es lo que quedó plasmado en la mente y en el corazón de los apóstoles. Y por eso lo escribieron, aunque no con una descripción tal cual fue, pero siquiera describieron cómo fue que ellos lo vieron. En la aparición se ven dos personajes de la antigüedad, Moisés y Elías. Dicen que aparecieron en el monte y conversaron con Jesús. ¿De qué conversaron? Acerca de la muerte que él iba a padecer en Jerusalén. Entonces ellos vinieron, aparecieron y estaban conversando. La muerte de Cristo tenía un propósito. Todos sabemos que no fue el fin de una existencia, ni el fracaso de una carrera. No fue el asesinato simple de un hombre. Fue la oferta de Dios desde la antigüedad, y esa muerte tenía un significado que no iba a quedar en destrucción de la vida del hombre, sino en destrucción del pecado y en la más grande oportunidad de su restauración frente a Dios. Así que posiblemente de eso conversaron. Moisés y Elías pueden representar a los santos del Antiguo Testamento
Y los predicadores tenemos esa tendencia, también los que escriben comentarios o libros tenemos la tendencia de jugar con nuestra imaginación. Tal vez en algún momento nos hemos exagerado un poco o de repente en alguno de nuestros mensajes hemos omitido la parte más importante, pero no ha habido intención. Yo creo que no, de ninguna manera. Moisés y Elías pueden representar los santos del Antiguo Testamento. O si tomamos a Moisés, también lo podemos tomar como el representante de la ley. Y a Elías lo podemos tomar como el representante de los profetas. Y no se olviden que cuando el Señor se refería a los escritos del Antiguo Testamento y los apóstoles también, ellos decían la ley y los profetas. O sea, Moisés y los profetas. Y ahí estaba representando pues Elías. Entonces vemos aquí a ambos representando al Antiguo Testamento, señalando los padecimientos de Cristo y las glorias que seguirían tras de estos padecimientos. Una tercera posibilidad de que Moisés, que fue al cielo a través de la muerte, Moisés murió. La palabra de Dios dice que murió en el monte Nebo y que el diablo apareció para reclamar el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué el diablo reclamaba el cuerpo de Moisés? ¿Acaso Moisés le ha servido a él alguna vez? No, el diablo es un acusador y es un vivo. Sabía que Moisés, por decreto de Dios, igual que todos los de su generación, no entraron a la tierra prometida por haber golpeado la roca que representa a Cristo. Entonces un pecado que lo llevó a la muerte. Entonces el diablo sabía, conocía. La Biblia dice que él es acusador. Entonces el diablo decía, este cuerpo me pertenece porque él ha muerto en pecado. Esa es la lucha que tenía. Así que Moisés no fue llevado al cielo vivo. Moisés fue muerto y enterrado, dicen, en el monte Nebo. Entonces, estos representan a todos los que morimos y resucitaremos de entre los muertos para entrar en el milenio. Es una forma de expresarlo. Yo creo que tiene sentido. Por eso dije, no es un asunto que nos aparte de la doctrina y caigamos en herejía por cierta sujeción o subjetivismo o, bueno, exaltación. No creo. Yo creo que algo de verdad tienen estos manifestaciones. Mientras que Elías, ¿qué podemos decir de Elías? Pues Elías no murió. Como no, Elías fue trasladado directamente al cielo vivo. La palabra del Señor dice que cuando pasó el Jordán y estando con Eliseo conversando, Elías le dijo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes que sea arrebatado. Y en ese momento vino un torbellino y un carro de fuego y en el torbellino se lo llevó y no lo volvió a ver más. Elías no murió. Entonces, Elías representa a aquellos que alcanzarán el reino de Dios por la vía del traslado. Eso es lo que dijo Pablo, que cuando Cristo venga, muchos estarán en la tumba y serán resucitados de allí. Pero también muchos estarán vivos y en un abrir y cerrar de ojos serán transformados. Así que los cristianos muertos resucitados, representando Moisés a ese grupo de cristianos, y los vivos que no han muerto, representando Elías a este grupo de personas, también serán llevadas en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. La palabra de Dios se acomoda siempre, como dice la Biblia. El hombre espiritual acomoda las cosas espiritualmente. Nunca para perturbar, ni para exaltar, ni para darle prioridad a las cosas materiales. Siempre
Cuando una persona está cubierto por el poder de Dios, lleno del amor de Dios y quiere exaltar siempre las cosas espirituales. Así que esos son ya 3 personajes que tenemos. Ahora vienen los otros 3 personajes, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos pueden estar aquí representando a los santos del Nuevo Testamento en general, porque estos ya son los seguidores del Cordero. Podrían también estar representando al fiel remanente de los judíos, que estarán vivos en la segunda venida y que entrarán en el reino con Cristo, porque habrá también un remanente de los judíos fieles que aceptarán a Cristo. Todos sabemos que los apóstoles eran judíos, de una cultura judía. Ellos eran del pueblo de Dios. Y todos sabemos que la iglesia primitiva estaba fundada sobre bases judías y que los apóstoles comenzaron a predicar primeramente a los judíos y la iglesia se estableció en el mundo judío. Entonces, no creo que con todas estas expresiones de cercanía de los judíos a Cristo vayan a no haber un grupo que los represente en aquel día. Algunos dicen, y la multitud al pie del monte, aunque esta multitud no estaba ni siquiera imaginándose lo que ocurría en el monte, ¿no? La gente estaba, cada uno en su mundo, en su vida. No sabían que Jesús estaba en el monte, que habían 3 discípulos que estaban ahí, todos desesperados por esta visión de la transfiguración, ¿no? Pero de todas maneras, algunos han encontrado también cierta expresión, ¿no?, simbólica para decir, la multitud de la gente al pie del monte ha sido asemejada a las naciones gentiles, que compartirán también las bendiciones del reino de 1000 años de Cristo. Bueno, esos son los personajes, Jesús el principal, Elías y Moisés como agentes de Dios para dialogar sobre el significado y la trascendencia de su muerte, y los 3 apóstoles que le han seguido y que son espectadores de la transfiguración del Señor. ¿Cuál fue la actitud de los apóstoles? ¿Cuál habría sido la actitud nuestra? ¿Ah? Pedro quedó profundamente conmovido. Y no creo que solamente Pedro, los 3 estaban profundamente conmovidos. El asunto que Pedro era el que expresaba sus sentimientos, el que nunca callaba, el que no daba un paso para atrás, siempre daba un paso para adelante, corría el riesgo de equivocarse, corría el riesgo de ser reprendido, pero a él le importaba poco. Para Pedro lo más terrible habría sido estar ahí y no haber dicho algo. ¿Qué le parece esa clase de cristianos? Hay gente que va a la iglesia y está pasiva, silenciosa, casi no comparten. Pero hay gente que desde que llega está positivamente, activamente expresando, pues ese era el tipo de personalidad que tenía Pedro. Así que Pedro estaba conmovida y él es el que dice algo porque los otros no aparecen diciendo nada, ¿no? Y queriendo atrapar aquel esplendor, aquella presencia luminosa, él mismo sugirió construir 3 tabernáculos o 3 enramadas. Dice, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Inmediatamente se ofreció para hacer 3 enramadas que puedan albergar aquí a los personajes de la visión. Sin embargo, Jesús no es uno entre los iguales. Jamás podrían haberle hecho una enramada también para Jesús.
Y para enseñar esta lección, que debe haber una diferencia abismal sobre cualquier personaje de la antigüedad, por muy grande que sea como Moisés, que ha escrito tanto, o por muy grande que sea como Elías, que ha desafiado a reyes y aún fue levantado vivo. Ni Jesús tuvo ese final. Jesús murió, casi para algunos derrotado. Elías no. Pero ni aún así se le puede poner siquiera a la altura. Entonces, para enseñar y dar una lección, Dios el Padre los cubrió con una nube fulgurante. No necesitaban una enramada. Los que están en esta dimensión espiritual dependen directamente de Dios. En el mundo no hay nada que los pueda cubrir. En el mundo no hay nada que los pueda esconder. En el mundo no hay nada que les pueda hacer daño o que pueda influenciar para bien o para mal. Entonces el Padre con una nube lo cubrió de la presencia curiosa, expectante y temerosa de los tres apóstoles. Y luego anunció, igual que lo hizo cuando se estaba bautizando, las mismas palabras. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Fueron las palabras que el Señor pronunció. No dijo nada de Elías, no dijo nada de Moisés, a pesar de tener tanta relevancia en las Escrituras y a pesar de ser símbolos y por los años, personajes de quien se ha predicado, pero no lo tomó como un liderazgo superior al de Jesús. Así que los tres apóstoles, aturdidos por la nube de la gloria y por la voz de Dios, se postraron sobre su rostro, reconociendo la grandeza y el poder. Entonces en ese momento Jesús se acercó, toda la visión se disipó y les hizo levantarse y les habló como siempre les había hablado: no temáis, no temáis. Cuando ellos se levantaron al oír la voz de Jesús, como despertándose de un sueño, ya no vieron a nadie, ni el resplandor, ni los personajes, solo vieron a Jesús. Y ellos tenían una pregunta. Los escribas, todos tenían una pregunta, porque ellos leían las Escrituras. ¿Ah? ¿Y qué de acerca de Elías que iba a venir? No. Los discípulos acababan de ver un anticipo de la venida de Cristo con poder y gloria. Pero Elías no había aparecido en el ministerio terrenal. Malaquías había profetizado que Elías debía venir antes del advenimiento del Mesías. De modo que sus discípulos se preguntaron a Jesús acerca de ello. El Señor corroboró que a la verdad, Elías tenía que venir primero como reformador, pero explicó que Elías ya había venido. Un poco confuso. Elías va a venir, pero no hemos visto a Elías. Él va a venir a reformar, pero no hemos visto su trabajo. Y las Escrituras están hablando sobre esta verdad. A veces nosotros no sabemos interpretar las Escrituras, lo tomamos de forma tan literal y lo ubicamos también tal vez en el contexto que creamos. Evidentemente, el Señor Jesús explicó que Elías ya vino. ¿Y cómo era posible que Elías había estado en la tierra y nadie lo había identificado? Pues Jesús estaba refiriendo que Elías había venido en Juan el Bautista. Juan no era Elías, pero había venido con el espíritu de Elías y el poder de Elías. Así que esta es una de las enseñanzas metafóricas que el Señor le dejó a los discípulos.
Si Israel hubiera aceptado a Juan y hubiera aceptado el mensaje del arrepentimiento, Juan el Bautista habría cumplido su papel profetizado acerca de Elías, habría reformado efectivamente al pueblo judío, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque la nación no reconoció el significado de la misión de Juan el Bautista y lo trataron como quisieron. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Preso y al final decapitado. Entonces, la muerte de Juan el Bautista era una premonición de la futura muerte en aquel entonces de la que iba a sufrir Jesús. Si rechazaron al precursor, al presentador, al que abrió la puerta, también rechazarían al rey que había sido por él anunciado. Cuando Jesús les explicó esto, los discípulos se dieron cuenta que él estaba hablando directamente de Juan el Bautista. Entonces hay toda razón para creer que antes de la segunda venida de Cristo surgirá un profeta para preparar a Israel para la venida del rey. Volverá Elías. Todavía no se ha cumplido esta profecía. Es muy difícil determinar, por supuesto, no lo podemos categóricamente afirmar. Seguimos estudiando la palabra, nos encontramos con un pasaje confuso y un poco misterioso, pero ahí está ese pasaje. No se ha borrado, no se ha quitado y nos parece confuso y nos parece un poco misterioso porque no le damos la debida explicación. Pero alguien ha predicado y ha dicho que Elías volverá, ¿no? O alguien como Elías con un ministerio semejante. Y todos sabemos que en el Apocalipsis se hablan de 2 testigos. Y muchos comentaristas han dicho que uno de ellos será Elías. Gloria al Señor. Qué maravillosa la transfiguración del Señor. Nosotros lo hemos leído solamente y no tenemos siquiera una idea total de lo que ellos vieron. Yo en algún momento de mi vida he tenido algunas experiencias un poco sobrenaturales. No quiero volverme subjetivista y en este momento espiritualista, pero lo poco que he visto en cada experiencia fue algo inenarrable, algo terriblemente inenarrable, que me marcó para siempre. Y sin poder explicarlo, sin poder describirlo, mi alma quedó totalmente marcada y pegada a la voluntad santa de Dios. Así que se acabó la transfiguración, se acabó la conmoción, se acabó toda la intención de querer edificar enramadas para los personajes de la visión. Y mientras ellos descendían del monte con Jesús, Él les mandó a sus discípulos que callasen, que lo que habían visto nadie lo supiese hasta que Él hubiera resucitado de los muertos. Esta era una visión para el futuro. Así que los judíos estarían dispuestos a recibir un Mesías que los libere de Roma, pero nunca habrían aceptado la visión gloriosa mesiánica de Jesús, por lo que creían de él. Sin embargo, el Señor les dijo que después de la resurrección, este mensaje sería proclamado en todo el mundo. Ya no habría objeción, ya no habría omisión, el Espíritu no se negaría para darle a las personas fortaleza y visión para que lo prediquen. Hasta el momento ellos debían de guardar silencio porque nadie les iba a creer. Después de la resurrección, todo fue posible porque entendieron que verdaderamente Jesús había sido
el Mesías prometido por el Señor. Dios nos bendiga. Qué curiosa esta experiencia de la transfiguración y qué importante habrá sido para el ministerio de los apóstoles y para el fundamento de la iglesia. Yo creo que frente al secularismo que estamos viviendo, frente a este nihilismo o agnosticismo, por otra parte, o por un ateísmo práctico, que el mundo ha entrado y está viviendo una experiencia de estas, sería totalmente maravilloso. Cambiaría la visión. Ahora el problema es, ¿y por qué Dios no se manifiesta en esta dimensión? Porque el Señor dice que la fe no se fundamenta en lo que se ve, aunque nos parezca absurdo y quisiéramos cambiar el sentido de las cosas espirituales. La fe no se fundamenta en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Bienaventurado, dijo Jesús a Tomás, aquellos que sin ver creyeron. Bienaventurada la iglesia que sin ver o tener estas grandes manifestaciones está creyendo, está proclamando, está anunciando solo por la fe que ha venido por la palabra de Dios. Dios nos bendiga. Vamos a terminar.